Bienvenidos hermanos, bienvenidos hermanas y amigos que nos escuchan y nos ven también por este medio. Damos gracias al Señor alabando su nombre porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, dice su palabra. Y su misericordia, dice la palabra en el salmista, decía, su misericordia son nuevas cada día para nosotros. Gloria sea al Señor. Creo que en la palabra de hoy su misericordia va a estar mostrándose y hablándonos a cada uno de nosotros acerca de lo que Dios quiere que entendamos esta mañana en este espacio de predicación de la palabra. Un falso evangelio. El líder de la iglesia más grande del mundo escribió en uno de sus libros esto, y ponga atención a esto, hermana y amigo. Él puso en ese libro, ya que somos reyes, ¿no debemos de tener la majestad, la honra y los bienes materiales propios de los reyes? Esta es una herencia natural, es un patrimonio que debemos reclamar a Dios con solo presentar la documentación necesaria. Estos son tesoros que podemos reclamar tanto como si pudiéramos sacar dinero de un banco en la cual una gran cantidad de dinero se hubiera depositado a nuestro favor. Si uno pretende ser rey, pero vive en pobreza, en aflicción, en necesidad, ¿cómo podrá la gente creer en él? Esta es parte, hermanos, de lo que escribió uno de los líderes, o el líder de la iglesia más grande en el mundo, en uno de sus libros. Una total desacertada, completamente, mis hermanos, lo que escribe, porque está completamente errando al blanco al atribuir que nosotros como hijos de Dios tenemos que reclamarle a Dios para que Él nos llene de bienes materiales. Aquí vemos que aquí no se habla nada de lo espiritual, nada de crecer en Él, nada de la oración, no, habla nada más de dinero. O sea, que el objetivo de este hombre, el centro, es el dinero. Y dice, si uno pretende ser un hijo del rey, pero vive en pobreza y enfermo y desesperado, ¿cómo podrá la gente creer en él? Bueno, yo no quiero que la gente crea en mí, porque yo no he hecho, ni hago, ni podré hacer mérito alguno para salvar a nadie. Solo soy un instrumento escogido en el amor de mi Señor para predicar su palabra, de lo cual yo me siento muy privilegiado. Cristo sí murió por ti y en Él sí hay salvación, porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Él sí puede darte la salvación. Él sí puede darte todas las cosas. Yo no puedo hacer eso, mis hermanos, pero en Cristo sí se puede. Dice ahí, leemos en la carta primera a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso número 4, para que veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de esto, mis hermanos. Primera Timoteo 2:4, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria sea a Dios, mis hermanos. Él es el único, solo en Él es la verdad, solo en Él hay salvación. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida, mis hermanos. Y está precisamente en Él, no en los bienes materiales, no en el dinero. Amados hermanos y hermanas, sin duda estamos viviendo una época en la cual la palabra de Dios está siendo más atacada que nunca y sus preceptos torcidos para ser acomodados al gusto de la persona y no a lo que Dios dice en esa palabra para esa persona. Y hoy más que nunca es necesario que nosotros que somos el remanente de Dios, escogidos por gracia según la palabra de Dios, como lo dice Romanos capítulo 11 y el verso número 5. Y para eso Satanás, hermanos, para sus propósitos, Satanás está usando líderes, pastores, iglesias enteras enfocadas en hacer dinero sin importar los medios para conseguirlos, sean buenos o sean malos.
Hombres que están guiando esas iglesias en el error y llevando al error a los que ahí asisten, son guías de ciegos, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15 y el verso número 14. Son guías de ciegos. Dice la palabra ahí en Mateo, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Una torcedura de su santa palabra y a la vez detestable delante de su presencia, de la presencia del Señor, es el movimiento de la prosperidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente. Veamos que dice lo contrario en Hebreos capítulo 13 del verso 5 y 6. Vean lo que dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré entonces lo que me pueda hacer el hombre. Esto dice el Señor acerca de la confianza, en donde debe estar puesta nuestra confianza. Nuestra costumbre, nuestra forma de vivir, nuestro diario vivir, mis hermanos, dice, sean sin avaricia. Contentos con lo que tenemos ahora, con lo que el Señor nos está dando. Esta palabra que les acabo de leer es algo que usted jamás escuchará decir a un pastor del Evangelio de la Prosperidad, mal llamado Evangelio, que es un movimiento, hermanos, porque no es un evangelio, porque el evangelio verdadero está enfocado en ¿qué? En la salvación del hombre y nunca en los bienes materiales, como dice Romanos 1:16. Este movimiento del diablo, que es uno que presenta a Jesús como un genio mágico que quiere darnos una vida llena de lujos y éxitos aquí en la tierra, nada más lejos de la realidad, hace que el creyente deje de confiar en Dios y ponga su confianza en lo que Él puede hacer y también a no contentarse con lo que Dios le da, sino a exigirle a Dios que tiene que llenarlo de bienes materiales porque Él es su hijo. Aquí vemos cómo la palabra de Dios es torcida, mis hermanos, y sacada del contexto por estos mercaderes del evangelio. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor a este respecto? ¿Qué nos dice la palabra? Leemos en la carta primera a Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aquellos que se están en este momento afligiendo, que están perdiendo su paz por las cosas materiales, queriendo más y muchas veces para querer tener ese dinero, hacen cosas que a Dios no le agrada, se meten en negocios oscuros, se meten en cosas que no son agradables a la presencia del Señor. Pero vean lo que dice el Señor: gran ganancia para usted y para mí es que seamos piadosos, que acompañemos eso con contentamiento en nuestros corazones, porque nada traímos a este mundo y nada vamos a poder sacar. Así que continúa diciendo la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y traspasaron de muchos dolores. Hermanos, hoy en día hay muchos líderes, muchos pastores que perdieron el blanco, perdieron el rumbo y ahora están haciendo esto. Dice que están codiciando el dinero y extraviaron la fe, y ya eso no es importante en la iglesia que lideran, porque lo más importante es hacer más y más y más y más. Ese es el evangelio, engañando a los indoctos, a los que ignoran la palabra por falta de crecer en ella misma. Y dice que todos estos fueron
traspasados de muchos dolores, mis hermanos. A Dios no le interesa cuántos bienes materiales usted tenga, ni cuántas cuentas bancarias posea o yo tenga. Dios quiere lo más importante de nosotros, y eso es nuestro corazón. La palabra dice en Proverbios capítulo 23 y el verso número 26. Dice ahí la palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Ven que el Señor no está pidiendo, dame tus bienes, dame tu dinero, dame lo que poseas, dame todo lo que tú has comprado. No, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque a Él le interesa nuestro corazón. A Él le interesa la parte interna, hermanos, no lo que está delante de nuestros ojos. Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No por lo que tú puedas o quieras hacer, sino tus ojos miren por mis caminos, dice el Señor. Dios, mis hermanos, no nos dice, dame lo que tú tienes, dame, entrégame todo. No. Él dice, dame tu corazón. Porque a Dios lo que le place más, hermanos, es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a hacer su voluntad, dispuesto a servirle, dispuesto a sacrificar todo por la honra y gloria de su nombre, mis hermanos. En el Salmo 51 y el verso número 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Alabado sea el nombre por su palabra preciosa, mis hermanos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y miren, mis hermanos, algunos confunden esto y creen que un espíritu quebrantado es andar llorando todo el día y tirado en la cama y quejándome y haciendo muchas cosas, pero no. Un espíritu quebrantado es un espíritu que está sometido a la palabra de Dios, que está bajo el conocimiento de Dios, que está bajo la mano poderosa de Dios, que se deja guiar por el poder maravilloso, grande de nuestro Señor. Eso es un espíritu quebrantado, mis hermanos. Dice, un corazón contrito, un corazón que está humillado delante de su presencia. A esto, dice el Señor, no lo vas a despreciar. No te voy a despreciar si vienes con esto. Vean lo que dice la palabra. Qué contrario, ¿verdad?, a lo que están haciendo estos hombres que, tergiversando y torciendo la palabra, han enfocado sus ojos en el dinero, engañando a los que ahí llegan, mis hermanos. Y como vamos a ver ahora, tristemente, lo único que tiene importancia en sus servicios es el dinero, el Dios dinero, y no el Dios de la salvación. El Dios que por amor a nosotros entregó a su Hijo Jesucristo, enviándolo a vivir entre nosotros. ¿Para qué? Para que Él muriera en la cruz, para que tú y yo pudiéramos hoy tener salvación en el nombre suyo, porque solo en su nombre hay salvación. Gloria sea a su nombre. Tus ojos miren por mis caminos, dice el Señor, no por los caminos del hombre. Podemos tener todas las riquezas del mundo, hermanos, toda la fama, todo el poder. Pero si nuestros ojos no están puestos en Dios, todo esto es basura delante de su magnificencia. Es necesario que los cristianos verdaderos, mis hermanos, juzguemos con justicia y denunciemos lo que está mal, porque usted y yo tenemos la verdadera palabra, tenemos la verdadera doctrina, hermanos, y en ella hemos sido enseñados. Por lo tanto, tenemos que denunciar todas estas cosas y predicar contra estas cosas, mis hermanos, aunque venga lo que venga contra nosotros. Esto es parte de proclamar la verdad que puede salvar. Jesús lo hizo, sus apóstoles también, y si somos cristianos, también nosotros debemos de hacerlo. Predicar la palabra del Señor siempre. En este mal llamado evangelio de la prosperidad no hay sacrificio de la cruz. Pues la cruz de Cristo no tiene validez alguna, pues el enfoque no es el amor de Dios hacia el perdido. El enfoque, mis hermanos, de ellos es el obtener el dinero a como dé lugar. Miren, me da mucha tristeza. Me lleno de tristeza y mi corazón se pone triste
Cuando yo veo a hombres llamándose pastores, engañando a la gente, torciendo la palabra del Señor, hermanos, y engañándole vilmente para poder sacar su dinero, y hacen que ese dinero robado, porque están robando, sea traído al altar donde ellos están. Qué tremenda herejía, hermanos, qué ofensa para el Señor es esto. Dios no nos mandó, mis hermanos, a nosotros a hacer estas cosas. Por lo tanto, la cruz de Cristo ahí no tiene importancia. No tiene ninguna importancia porque el enfoque no es lo que Dios, no es lo que Jesús cumplió en la cruz. Es lo que ellos están haciendo para enriquecerse. En este movimiento, mis hermanos, no hay santidad. Porque no importa la condición de pecado y si quiere o no quiere cambiar, porque lo más importante es su dinero. No se predica contra el pecado. ¿Por qué? Porque esto alejaría del pecado y de la ignorancia espiritual a las personas y su negocio entonces estaría en peligro. Como cuando Pablo llegó a Éfeso y empezó a predicar la palabra y los que vendían estatuas de Diana, entonces, ¿qué pasó, hermanos? Se preocuparon porque vieron peligrar su negocio. Porque la palabra cambia, hermanos, porque la palabra trastorna, porque la palabra hace un eco profundo donde llega y cambia. Por eso no se habla de salvación, no se menciona la palabra del Señor, porque entonces los clientes se pueden ir de la iglesia y ya no tienen más cómo sacarles su dinero. Más importante, hermanos, es lo que están haciendo, que predicar el mensaje de salvación a todas esas personas que llegan sin tener a Jesús en su corazón. No hay otro trabajo más importante para la iglesia que ser luz. La luz de Cristo que alumbre a los que andan en oscuridad. No existe la predicación veraz de la palabra del Señor, hermanos, si nosotros no estamos apegándonos a ella misma como el Señor nos la dejó a nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cambia al hombre y cambia a la mujer y quita los estorbos de Satanás, cambia nuestras costumbres, nuestra boca, nuestro corazón, que ahora es sensible a su palabra. Abre el entendimiento a las personas por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y ahora ya no nos vamos a enredar en los negocios de la vida sabiendo que tenemos a alguien más grande al cual servirle, al cual rendirle nuestra vida. Ese es el que pagó en la cruz por usted y por mí. La palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Por eso en estos lugares no se predica, porque va a cambiar a las personas y esto no les sirve, porque va a abrir el entendimiento de las personas y ya no se dejarían engañar más. Lamentablemente son millones las personas que creen en este falso evangelio y se hacen llamar cristianas. Yo le hago una pregunta, hermano y hermana, ¿no debería de preocuparnos eso a nosotros? Jesús nos llamó a nosotros los pastores a predicar su palabra y no a hacer dinero engañando a los indoctos, ni a hacer de la iglesia un mercado en el cual la predicación de su santa palabra muchas veces tiene el último lugar en todo el servicio. Y después que termina todo, las personas están deseando terminar y los pastores también y los líderes para empezar a vender la comida y empezar a hacer aquello grande y hacer más y más dinero, hermanos. ¿Por qué? Porque están poniendo su confianza en eso precisamente y no en que Dios suplirá a su iglesia, en que Dios dará a su iglesia lo necesario, en que su iglesia va a prevalecer, mis hermanos, porque tiene promesa de Dios para ella. Gloria sea su nombre. ¿No han entendido esto? El Señor va a mantener su iglesia.
Si la iglesia está predicando su palabra, si el líder está predicando su palabra, el Señor va a mantener a su iglesia, estará con ella porque es su iglesia. Nosotros, hermanos, no hemos sido llamados a llenar las iglesias para sacar el dinero de las personas. Dice la carta segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Pablo estaba hablándole a su siervo, al pastor Timoteo, aquel que había ganado en sus prisiones. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vean lo que está hablando, aconsejando Pablo al pastor Timoteo. No está diciéndole, llena la iglesia, haz dinero, construye muchos templos, haz las ventas en la iglesia, vende todo lo que sea. No, hermanos, vean lo que la palabra del Señor está diciendo aquí, que prediques la palabra. A eso nos llamó el Señor a nosotros, los pastores, a predicar su palabra, mis hermanos. Inclusive, y a costa de que uno u otro se vaya o se retire, ese no es problema de nosotros, ese es el problema de la persona. Nosotros hemos sido llamados a predicar su palabra, a confrontar con ella y a decirla como tenemos que decirla, mis hermanos. Nunca acomodarla, menos para sacar el dinero de la gente. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, dice el Señor, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en estos tiempos, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pecados, hermanos. ¿Para qué? Para torcer la palabra de Dios, para tergiversarla, para usarla a su manera, para usarla conforme a lo que hay en su mente y no a lo que está escrito en ella, para beneficio suyo, hermanos. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, porque todo aquello que se predique en una iglesia, mis hermanos, todo aquello que se diga y que no venga de la palabra santa de Dios, es una fábula, es una mentira, es una representación que no es verdad, mis hermanos. Van a apartar el oído de la verdad. Sí, todas estas personas han apartado su oído de la verdad y ahora solo están escuchando lo que un hombre les dice, porque se han dejado engañar, porque no han estudiado la palabra de Dios, no quieren estudiar la palabra, hermanos. Porque es muy fácil tener un evangelio de nada más ir y escuchar y diga lo que diga el líder. Eso yo lo acepto, hermanos, y no estudiar la palabra de Dios en mi casa todos los días para poder entender y discernir las palabras que yo estoy escuchando, hermanos. Y si nosotros no hacemos eso, y esto es para nosotros también, si nosotros no hacemos esto, se va a apartar Satanás, hermanos. Va a apartar nuestro oído de la verdad y nos va a volver a las fábulas. Y muy pronto vamos a andar diciendo, qué lindo lo que dice. Y tal vez lo que ese hombre estaba diciendo era una herejía delante del Señor. Tal vez lo que ese hombre estaba haciendo era torciendo su palabra. Pero como lo dijo lindo, y como lo dijo el predicador aquel, ¿verdad? Famoso, como lo dice aquel que ganó 50,000 almas en un segundo. Entonces, qué lindo. Pero quizás no está hablando de la palabra del Señor. Quizás, hermanos, está apartando la verdad del oído y está haciendo que muchas personas también se vuelvan a las fábulas. Y la palabra le dice que Pablo le decía a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo.
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si eres llamado por Dios como pastor, esto es lo que tenemos que hacer. Hoy en día, mis hermanos, hay pastores que parecen que trabajan en bienes raíces y lo negocian todo, hasta lo que le pertenece al Señor. Miren, estos pastores se reúnen y lo único que hacen es hablar de dinero, de dinero, de dinero y de dinero y nada más. Únicamente eso. Parece que trabajan vendiendo propiedades y muchas veces en esas propiedades va lo del Señor también. El Señor nos libre, hermanos, o por lo menos a mí, nunca hacer ni tocar nada que le pertenezca a mi Señor, porque lo de Él es sagrado, hermano. Recordemos cuando aquellos invadieron y llevaron el arca del pacto hasta su pueblo, y empezaron a haber plagas y enfermedades en ese lugar, porque lo que había ahí era sagrado, era del Señor, y lo que es del Señor es santo, mis hermanos. Por lo tanto, nosotros no estamos, hermanos, entienda, y hablo también a usted, pastor, nosotros no hemos sido llamados para enredarnos con los dineros de la iglesia, para andar en esas cuentas, para andar en esos negocios. Usted y yo hemos sido llamados para predicar la palabra del Señor. Aleluya. Usted y yo hemos sido llamados para estar, como dice aquí, leímos aquí, hermanos, predicando, reprendiendo, exhortando con paciencia, con doctrina, hermanos, siendo sobrio en lo que hacemos. El que hace las cosas que les dije anteriormente no es un sobrio, está con locura, está errando, mis hermanos, a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y muchas veces no vamos a diferir mucho con estos movimientos, mis hermanos. Sí, cuando usted también y cuando yo pierdo mi visión de Cristo, que es mi proveedor, que es mi salvador, que es el que me da todas las cosas, y entonces me agito y me pongo a correr porque quiero dinero y no tengo, y quiero más, y no importa, pero ese no es un buen negocio, no importa, yo me meto, yo quiero tener ese dinero, hermano y hermana. El diablo te está utilizando en ese momento para que tú quites tu mirada de Jesús, que es el único en el cual nosotros podemos confiar, que es el único, hermano y hermana, que puede darte todo lo que necesita. Y la palabra de Dios dice que en ti y en mí, una vez que le conocemos, tiene que haber contentamiento, hermanos. Y contentamiento es que yo estoy contento como Dios me tenga a mí, hermanos. Me tenga lleno de cosas, o me tenga en aflicción, o me tenga en pruebas, hermanos. Ahí yo debo alabar el nombre de Cristo, porque yo estoy contento, mi hermano. Gloria sea la palabra suya, gloria sea su nombre, hermanos. Hermano pastor, la palabra del Señor también te está hablando a ti esta mañana. Pobre de los que estas cosas hacen, hermanos. Porque cuando tenga que dar cuenta el príncipe de los pastores, Jesucristo, como dice la palabra en Pedro, hermanos, cuando venga el príncipe de los pastores, Él te dará esa corona a ti, hermano líder, hermano pastor, y es para mí también. Pero puede que no nos dé nada si no estamos acorde a lo que Él manda en su palabra. Sí, hermano. Podemos perder esa corona, que sí, la corona es para todos los pastores. Oh, cuidado. Para aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, que están predicando su palabra, mis hermanos, como Dios nos la dejó para predicar. Confrontando al mundo de pecado, confrontando al mundo que necesita salvación, confrontando al mundo que necesita cambiar sus caminos, confrontando al hermano mismo que para poder crecer en Cristo, él tiene que arrepentirse también de las cosas que no le agradan al Señor.
Gloria sea su nombre. Ezequiel dice la palabra, el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1 al 5. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Yo les expliqué el otro día que cuando el Señor dice ¡ay! No es una expresión de dolor. Es una expresión de advertencia. Es una expresión de se los estoy diciendo, se los estoy advirtiendo. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! Sí, porque estos mercaderes, hermanos, de la prosperidad, tienen grandes posesiones y tienen casas, viven en casas de 10, 15, 20 millones de dólares. Y las iglesias y los hermanos tienen necesidad. Pero vean lo que dice la palabra, se están apacentando a sí mismos. ¡Ay, dice el Señor de ti! ¿No apacientan los pastores a los rebaños, dice el Señor? ¿No es ese su trabajo? ¿No es eso para lo que yo los llamé? Comen la grosura y se visten de la lana. La engordada degollan, mas no apacientas a las ovejas, dice el Señor. No fortaleces a los débiles, no curaste la enferma, no vendaste la quebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y con robo, dice la palabra, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas, dice el Señor, por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra, porque fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Alabado sea el nombre de Cristo, que dura es la palabra del Señor, pero qué linda también es para nosotros, hermanos. No hemos sido llamados, hermanos, pastores, a enredarnos, a engañar la iglesia para hacer dinero. No, hermanos. Dios no nos ha llamado a engrosarnos a nosotros mismos, a vestir la lana y dice, ¿y qué? ¿Y acaso descuidaste mis ovejas? No estuviste con el afligido, no estuviste con la que estaba quebrada. No estuviste con aquella que tenía necesidad. No buscaste a la que anda perdida. Y el Señor dice, todas mis ovejas andan errantes. Sí, hermanos, porque todas estas personas que llegan a estos lugares andan perdidos, andan sin Cristo, andan errando porque tienen su mirada puesta en lo que dice un hombre y no en lo que dice la palabra de Dios, porque no quieren estudiarla. Y la palabra dice, mis ovejas andan por todos los collados, andan esparcidas, porque no hubo nadie que las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Acaso no es esto el trabajo de nosotros, hermanos líderes? ¿Acaso no es para esto que el Señor nos llamó? Para ver por las ovejas suyas, para ver por su grey, para cuidarlas, para chinearlas, hermanos, para no enseñorearnos de ellas, para no robarles, para no quitarles lo que a ellos les pertenece, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios no necesita nuestro dinero, le damos a Dios porque Él nos bendice. Eso es precisamente, hermanos, lo que dice Ezequiel, es precisamente lo que hacen estos falsos pastores al engañar a sus congregaciones. Un mal llamado evangelio de la prosperidad no predica al verdadero Jesús ni al verdadero propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. Al sacar los versículos de su contexto, mutilan la palabra de Dios y la tratan como si fuera una basura. Sí, hermano, cuando yo un día predique, no lo voy a hacer en el nombre de Jesús, pero si yo predicara algo que no está en su palabra, y la acomode para que usted esté contento o contenta y no se enoje conmigo, hermana, yo estoy mutilando la palabra del Señor y estoy tomándola como basura para mí. Yo no quiero hacer eso. Así que, si un día usted se enoja conmigo, pues enójese. Lo hará con el Señor, no conmigo. Yo soy el instrumento, como dije al principio, en las manos del Señor única y exclusivamente. Y le voy a hablar la palabra como Él nos la dejó.
predican, son necios, hipócritas, ladrones y hacen daño, hermano, a la difusión del evangelio. Gracias a estas cosas, muchas personas tienen la oportunidad de generalizar injustamente y decir todos los pastores cristianos son hipócritas, pero no es así, hermanos. Vean ustedes el daño que están haciendo a la obra del Señor. Están deteniendo la obra del Señor. Están deteniendo la predicación del evangelio. Y esto es grave delante de la presencia suya, mis hermanos. Este evangelio fomenta el ateísmo. De hecho, los exponentes, hermanos, de la prosperidad hacen más daño a la exposición, a la expansión del evangelio que las mismas críticas de Richard Dawkins. El evangelio de la prosperidad dice que una persona pobre no tiene gozo verdadero, que su estado actual de pobreza es solo un proceso para santificarla. Oigan, hermanos, qué aberración, qué herejía delante de Dios, para santificarla a su fin, dice, y se evidenciará su completa redención cuando sea rica, exitosa y saludable. Hermanos, yo no tengo, y hoy tengo lo que mi Señor me ha dado. Y con eso tengo más que gozo. Estoy contento con mi Dios, lo alabo, lo bendigo, exalto su nombre por lo que Él me ha dado, mis hermanos. Y no quiero más de lo que Él me quiera dar a mí. No quiero más que esperar su bendición sobre la vida mía. Yo quiero predicar su palabra. Sabemos que una persona que crea esto, mis hermanos, pues tendrá su alma insatisfecha, no va a haber satisfacción en ella. Solo Dios puede llenar nuestras vidas. Aquel hermano que está pasando, según dicen ellos, aquel hermano que está pasando por una situación difícil porque no está dando lo suficiente, porque no está sembrando lo suficiente, por eso está pasando la situación difícil que está pasando. No está amando al Señor ni le está dando lo que debe. Si el amor de Dios, mis hermanos, por sus hijos se midiera por nuestra salud, por nuestra riqueza, por nuestra comodidad en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque Pablo no tenía nada, es más lo que tenía. Él dice, yo todo esto lo desecho por amor de aquel que me llamó. Y dice la palabra en Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 11. Gloria sea a su nombre, mis hermanos. El amor de Dios no está basado en lo que usted tiene, en lo que yo tengo. El amor de Dios está en que Él nos amó y que Él nos va a proveer, mis hermanos, lo que sea necesario para nosotros en su momento, en su tiempo y en la cantidad que Él quiera. Gloria sea al nombre de Cristo. Pablo dice en Filipenses, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oigan, hermanos, Pablo era un hombre rico, Pablo era un hombre de influencia, Pablo era un hombre que tenía una posición social elevada, hermanos, tenían lugar en la parte alta de la sociedad, pero él dice, por el amor de Cristo, yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo, bendito sea su nombre. Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. La preocupación de Pablo era ser hallado en Cristo, ser hallado sirviéndole, ser hallado haciendo el trabajo para el cual Cristo lo llamó, de llevar el mensaje a los gentiles y también a los judíos que habían y tenían que necesitar de Dios, mis hermanos. Ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. El objetivo de Pablo era conocer cada día más a Dios, acercarse cada día más al Señor, confiar cada día más en Él, dice, y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué tremendo que este hombre
podía decir esto por el amor de Cristo en él, porque Cristo lo había cambiado, mis hermanos, porque Cristo cambió su vida, cambió su rumbo, cambió lo que hacía, cambió su mente, su corazón, sus pies, sus manos, y ahora alaba el nombre de Dios. Gloria sea al Señor. Hermanos, si ya tenemos la palabra de Dios, atesorémosla como un tesoro preciado. Y con esto finalizamos. Lucas 11, 27 y 28. Dice la palabra ahí en Lucas. Mientras él decía estas cosas, Jesús hablando, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Vean que la mujer estaba haciendo alusión a María, a la madre de Cristo. Y el Señor le dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria sea su nombre. O sea que el Señor estaba diciendo, más que mi madre, más que lo que me dieron, es más bienaventurado que tú conozcas la palabra y la guardes en tu corazón. Porque si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, mis hermanos, y crecemos en ella todos los días, esto nos va a guardar de todas estas cosas que se están haciendo hoy en día en contra de la palabra del Señor y en las mismas llamadas iglesias. Si tú tienes la palabra, atesórala, hermano, hermana. Atesórala. Atesórala. Guárdala en tu corazón, porque la palabra de Dios dice, si tú la guardas, vas a ser una bienaventurada, vas a ser un bienaventurado en Él. Gloria sea su nombre, hermanos. Bendita sea la palabra de Dios esta mañana. Palabra de Dios, mis hermanos, sea bendita en medio de nosotros. Y haga el trabajo, como yo lo digo siempre. La palabra de Dios sale de la boca y no vuelve vacía, sino que en su tiempo va a ser su trabajo. Por eso nosotros tenemos que atesorarla y guardarla en nuestros corazones. Vamos a orar. Oh Padre de la gloria, alabamos y bendecimos tu nombre esta mañana, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es el cual y el único en el cual hay salvación, porque tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. En el nombre de Jesús te alabamos, oh Padre, te damos gracias, exaltamos tu nombre, Señor. Esta mañana venimos en una acción de gracias, Señor. Nuestra boca se abre para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor, porque tu palabra un día vino hasta nosotros. Y esa palabra verdadera vino, Señor, y pudimos tenerla y atesorarla en nosotros. Y hoy podemos discernir, Señor, con tu palabra lo que nos conviene y lo que no nos conviene, guiados por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Oh Dios de la gloria, alabado sea tu nombre, Señor. Recibe la honra y la gloria esta mañana por tu palabra, Señor. Recibe, Señor, la honra y la gloria por el consejo que has traído a nosotros esta mañana, mi Dios. Recibe la honra y la gloria, mi Dios, de mi parte, porque me has hecho un instrumento, Señor, así como Pablo, el último, ese soy yo, pero tú te has dignado, Señor, a mirarme, Señor, y quitaste mis excusas y quitaste mis cosas, y me has puesto, Señor, para servirte. A honra y gloria de tu nombre sean, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a mis hermanos, Señor. Yo oro por mis hermanos, Señor, esta mañana, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, con el poder que tú nos has dado, Señor, para que mis hermanos puedan entender que nosotros ya no podemos meternos en las cosas del mundo. Puedan entender que si algo que hacemos no es lícito, no está bien, no está claro delante de tu presencia, oh Señor, que estos hermanos, que yo también pueda entender que no tengo que meterme ahí, Señor.
que tengo que apartarme, porque estas son cosas de Satanás que quieren engañarnos, que quieren apartarnos de la verdad que eres tú, oh Dios Padre de la gloria. Oro por mis hermanos, Señor, y por mí también, para que tú nos tengas, Señor, en tu mano poderosa y no nos dejes caer en esa tentación del dinero, Señor. Oro por las iglesias también, Señor, y por estos hombres, por estos líderes que han perdido, Señor, han perdido completamente la noción por la cual tú les llamaste, oh Dios. Han perdido la noción, Señor, por la cual tú hablaste con ellos, si tú hablaste con ellos verdaderamente. Y ahora están, Señor, torciendo tu palabra. Y están enseñando cosas al pueblo que no son, y están desamparando al pueblo por estar ocupados, Señor, en las cosas de esta vida, en el dinero, y en el dinero, y en el dinero. Padre, ayúdanos para que nosotros podamos entender el mensaje tuyo esta mañana. Te damos la honra y la gloria, Señor. Alabamos, Señor, porque de nuestra boca no puede salir otra cosa que honra y gloria a tu nombre, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nos hiciste más que bienaventurados. Dice la palabra, bienaventurados aquellos que escuchan la palabra, que la atesoran en su corazón y que la guardan para ponerla por obra. Oh Dios de la gloria, a ti sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, amigos. La palabra de Dios llegue a cada uno y la palabra tiene que hacer un cambio en nosotros. Así sea. Amén.